Muy buenas tardes, nos compete desarrollar el tema de cálculos de nómina y los elementos que la conforman a nivel de conceptos y valores. Este es un ejemplo de una liquidación cualquiera de nómina. Se encuentra acá, hay unos ítems que debemos tener claridad para poder calcular dicha nómina. Están las prestaciones sociales, a que por ley hay lugar, de acuerdo a la relación laboral realidad que se da para prestar los servicios y recibir una remuneración. Las prestaciones sociales comprenden el pago de la prima de servicio, las cesantías e intereses de las cesantías. Estas deben ser liquidadas y pagadas bajo las siguientes pautas: prima de servicio, cesantías e intereses de cesantía. En el caso de las primas de servicio, el tratamiento que se le debe dar para liquidar nómina debe ser pagada al trabajador el 30 de junio y a más tardar el 20 de diciembre de cada año en dos pagos. Normalmente constituye en el año un salario, es decir, 30 días pagos dentro de los 360 días del año. Dentro de las prestaciones sociales cobija las cesantías, que son consignadas a más tardar el 14 de febrero de cada año al fondo de cesantías, y este pago se realiza al año siguiente de haber prestado la labor durante un año, equivalente a un salario mensual por los días trabajados. Entonces, un año 360 equivale a un salario que debe ser consignado al valor por concepto de cesantía a un fondo de pensiones y de cesantía privado o oficial que el trabajador escoge. Esa cesantía, pues, como el concepto ya lo habíamos hablado, es una obligación que tiene el empleador cancelar para efectos de la eventualidad que el colaborador del trabajador quede cesante, como el nombre lo dice, quede por fuera del contrato laboral, es decir, no esté ejerciendo ninguna actividad laboral, para que sustente todas sus necesidades básicas mientras se reincorpora otra vez a la parte productiva. Los intereses deben ser pagados por la nómina y el valor de la cesantía acumulada por un año, es decir, un sueldo, debe ser consignado. Hay condiciones específicas para que el trabajador más adelante pueda acceder a esa cesantía, pues puede disponer bajo unos conceptos específicos permitidos por la ley, que son retiros parciales para educación o para vivienda, bien sea compra o reparaciones locativas. Bien, los intereses de cesantía es otro concepto. El tratamiento es pagado directamente al trabajador a más tardar el 31 de enero de cada año. Pagarse directamente implica que se reincorpora dentro de los ingresos normales que el trabajador recibe antes del 31 de enero de cada año. Sería el valor de la cesantía por los días trabajados por el 12% anual de ese valor. Aunque las prestaciones sociales comprenden tiempos de pago o consignaciones determinados, deben pagarse el valor causado al trabajador al momento de la terminación del contrato. Es decir, independientemente de que están estos topes, 14 de febrero o en principio a más tardar el 31 de enero, el tema de los intereses de cesantía, si se suspende la condición contractual, pues igual deben ser cancelados al colaborador. Aportes de seguridad social comprenden el pago de salud, pensiones y riesgos laborales. Entonces, mientras acá estábamos hablando de prestaciones sociales, acá estamos hablando de aportes de seguridad social que corresponden al pago de salud, pensión y riesgos laborales, que es la administradora de riesgos laborales. Estos conceptos deben ser pagados entre el empleador y el trabajador bajo los siguientes porcentajes, es decir, que es compartido en muchos casos el pago. La salud, cuando el contrato es realidad, pues tiene que ser compartido. Cuando es prestación de servicios, es pago total de parte del empleado. En este caso, la salud, el porcentaje total es el 12.5%, le corresponde al empleado, al empleador, y el 4% se le va a deducir al trabajador. El aporte del empleador es el 8.5%, discriminado trabajador 4%, para un porcentaje total del 12.5%, que es lo que realmente va a abarcar del salario del colaborador. En pensión debe ser equivalente al 16% de lo que devenga, que está repartido en cargas. El 4% le corresponde aportar al trabajador y el 12% al empleado. Los riesgos laborales deben ser un total del 0.522, del cual es
un aporte total del empleador y dependiendo de este porcentaje, el nivel de riesgo, el nivel más bajo es el 1%, que normalmente cobija las actividades tipo administrativa, dependiendo del nivel de riesgo que esté expuesto el trabajador prestando la labor o la actividad, pues subirá el nivel y por tanto el porcentaje. Estos son los tres conceptos: salud, pensión y riesgos laborales, que son compartidos a excepción del riesgo laborales como concepto de aporte de seguridad social. Concepto de vacaciones: las vacaciones son un derecho del que son accedores los trabajadores por cada año de labor cumplido y equivalen a 15 días hábiles del descanso remunerados. Estas pueden ser disfrutadas y o compensadas y procedan según la modalidad. Deben tenerse en cuenta las siguientes pausas. Cuando son disfrutadas, el tratamiento es nómina, procede el pago de aportes de salud y pensión, no procede el pago de aportes de riesgos laborales ni el auxilio de transporte para este pago de vacaciones. Y la fórmula es salario por días laborados por 700 pesos, sobre 700. En cuanto a la modalidad de las vacaciones compensadas, procede el pago de aportes de salud, pensión, riesgos laborales y auxilio de transporte. Ahí sí cobija todo. De igual proporción, los salarios por días laborados sobre 720. Sobre los valores pagados por el empleador al trabajador por concepto de vacaciones, ya sean disfrutadas o compensadas, deben liquidarse y pagarse aportes para fiscal. Se incorporan como ingreso. Auxilio de transporte. El auxilio de transporte debe ser otorgado a aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos y solo en los eventos en los que los trabajadores deban trasladarse hasta el sitio de trabajo. El auxilio de transporte contemplado para el 2020 es 102.854 y se genera como ingreso para la tabla de nómina de los trabajadores. Hay un aporte para fiscal, que son contribuciones obligatorias por parte de los empleadores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el CEN y las cajas de compensación familiar. El monto de estos aportes corresponde al 9% del costo total de los elementos que constituyen salario en la nómina y se pagan según la entidad a la que vaya dirigido bajo los siguientes porcentajes. En el caso de la caja de compensación familiar se debe pagar el 4%, en el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3% y en el caso del SENA el 2%. Todo esto corre por cuenta del empleado. Hay un periodo de incapacidad cuando se dé una incapacidad emitida, un juicio legal de parte de una entidad prestadora de los servicios de salud. El periodo de capacidad representa los eventos en los que el trabajador sufre un accidente, ya sea de origen común o laboral. El pago de la incapacidad por accidente laboral le corresponde a la ARL cuando es demostrable que fue producto de una actividad laboral a la que se encuentre vinculado el trabajador sobre el 100% del salario desde el primer día de la incapacidad. En lo que respecta a un periodo de incapacidad de origen común, es decir, que se paga por un juicio emitido de una EPS por distintos actores y bajo los siguientes porcentajes. Los primeros 2 días, el responsable del pago es el empleador, responsable del trámite de la incapacidad del empleador, y el porcentaje de pago del salario es el 66.67% del salario, bien sea discriminado mensual o días. Tercer día y hasta el 90 días, EPS es la responsable del pago y la responsabilidad del trámite del empleador, el mismo porcentaje, 66.67%, desde el día número 90 hasta el día número 180, es decir, 6 meses. El responsable del pago sigue siendo la EPS, el responsable del trámite y la incapacidad del empleador, y ahí ya el porcentaje del pago del salario disminuye a un 50%. A partir del día 181 hasta el día 540 es responsabilidad del fondo de pensión, responsabilidad del trámite del empleador y sigue siendo el porcentaje del 50% el pago del salario. A partir del día 541 en adelante, responsable del pago sigue siendo la EPS, retorna al pago de la EPS, responsable del trámite de la incapacidad del empleador y el porcentaje del pago del salario del 50%. Las licencias laborales son aquellos permisos remunerados regulados por la ley de obligatorio otorgamiento por parte del empleador al trabajador. Estas licencias son las siguientes: de maternidad 18 semanas calendario, de paternidad 8 días hábiles, grave calamidad doméstica tiempo necesario, de luto 5 días calendario, entierro de compañeros, día del entierro en un solo día, de desempeño de cargos oficiales un día, ejercer el derecho al voto media jornada laboral, por concepto sindical tiempo requerido,
que se requiera, no remunerada, tiempo requerido, aunque se encuentre previsto en la ley, el artículo 51 del Código Situativo del Trabajo, del empleador no se encuentra obligado a otorgar. Ok, eso en cuanto a las licencias. La jornada laboral, la máxima legal son 8 horas diarias y 48 a la semana, la mínima diaria son 4 horas y la máxima diaria son 10 horas. Las horas que excedan de la jornada máxima laboral o diaria, según haya sido pactado con el empleador, se tendrá como horas extras. Estas últimas no podrán superar las 2 horas diarias. Esto supone que un trabajador no puede laborar más de 12 horas en un día. Rangos y horas extras: el nocturno el 35% del porcentaje al cual se paga, dominical el 75%, las horas extras diurnas el 25%, las horas dominicales o festivas nocturnas el 110%, la hora diurna dominical festiva el 100%, es decir, 75 por más el 35%, horas extras diurnas dominical o festiva 100% procedente del 75 más el 25, hora extra nocturna dominical y festiva 150%, el 75 más el 75. Los recargos son aquellos valores reconocidos al trabajador que labora en horas de la noche, es decir, desde 9 de la noche hasta las 6 de la mañana al día siguiente, o en días que en términos generales no son laborales, como los domingos y los festivos. Por su parte, las horas extras son aquellas que debe reconocer el empleador al trabajador, como fue mencionado en los eventos en los que este último labore horas por fuera de la jornada máxima legal o la pactada con el empleador. La liquidación de estos conceptos debe realizar bajo los porcentajes antes mencionados. Los viáticos, que son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores para efectos de poder causarlos a raíz de un desplazamiento o un gasto en función de la actividad que representa. Estos gastos de viáticos normalmente son solicitados en proyección por el colaborador en función de lo que se planea puede gastarse, o son asignados directamente por el empleador. Repito, son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores para efectos de cubrir gastos en los que incurre por el cumplimiento de la labor fuera del lugar habitual de trabajo. Este concepto constituye salario dependiendo de las circunstancias a las cuales el empleador lo concede al trabajador. Los viáticos permanentes son aquellos que constituyen salario y se destinan para el alojamiento y manutención del trabajador, de los cuales se exceptúan los gastos generados por el transporte o representación. Estos últimos pueden ser, por ejemplo, un regalo por parte de la empresa para los clientes, invitaciones, restaurantes con fines publicitarios, para compañía o cualquier actividad que tenga tal fin. Y viáticos accidentales son aquellos que no constituyen salario en ninguna circunstancia, ya que se otorgan al trabajador por un requerimiento no habitual o poco frecuente, es decir, algo transitorio. Los aportes y previsiones de nómina que normalmente un empleador debe tener en cuenta, pues aquí hay un rango, una tabla, son 3 conceptos: la seguridad social, los parafiscales y las prestaciones sociales, de acuerdo a lo que hemos desarrollado a lo largo de toda la temática. Hasta aquí culminamos los temas de los elementos que se necesitan para calcular los conceptos y valores de pago de nómina. Nos vemos en un próximo encuentro.